Buenas tardes para todos, les habla Pablo Di Meglio, estamos aquí en una nueva edición de Conexión CM, este espacio de cmlatam.co, para aprender juntos sobre temas claves del marketing digital y el social media. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, un tema muy importante, como bien comentábamos, es el de 5 pasos para organizar o generar una campaña de generación de leads. Nos acompaña nuestro aliado Benchmark, esta gran plataforma de email marketing, que estará junto a nosotros en este webinar del día de hoy. Yo los invito a que estén tuiteando no solamente con el hashtag de Conexión CM, sino con la cuenta de Benchmark Email para estar en contacto, enviarnos información y también porque vamos a tener algunas sorpresas al final del webinar. A todos los que estén tuiteando con el hashtag y mencionando la cuenta de Benchmark, vamos a tener unos pequeños regalos presentes, para llamarlo de alguna manera. Entonces vamos a empezar ya con el tema, la temática del día de hoy, que nos va a estar acompañando, que es el de generación de leads. Pero yo creo que antes de hablar de generación de leads, o antes de hablar de una estrategia para generar leads, o de hablar de cómo generar una campaña para generar leads, es muy importante empezar a entender qué es un lead, justamente. Yo sé que tanto durante la promoción del webinar, como los tweets que empezaban a recibir, el email que justamente les llegó para que se registren en el webinar, ustedes, o habrán leído ustedes en todo momento esta gran palabra, el lead, que es una palabra que usamos mucho todos los que trabajamos en marketing digital, todos los que trabajamos en social media, que hacemos iniciativas y campañas en internet. Y me gustaría hacer una pequeña definición, una breve definición sobre qué es un lead. Y básicamente un lead hace referencia a que nosotros podamos contar, o sea, que podamos almacenar, que podamos recopilar la información de contacto de una persona que está altamente interesada o ha mostrado cierto interés en nuestro producto o servicio. Es básicamente en conocer el nombre, el apellido, el teléfono, el mail de contacto, la cuenta de Skype o el celular de una persona que ha demostrado cierto interés en mi producto, en mi servicio o lo que yo tengo para ofrecer, en lo que yo tengo en el producto que estoy vendiendo básicamente. Y es muy importante contar con toda esta información, con toda esta información de contacto, y no solamente el nombre y apellido, porque eso es lo que hace la diferencia entre, por ejemplo, tener un seguidor en Twitter que tener un lead. Cuando yo hablo de un lead, no solamente saber que tengo una persona que se llama, por ejemplo, Juan Sebastián, sino que además tengo la información de contacto y esa persona ha demostrado un cierto interés en mi producto o mi servicio. De eso se trata cuando hablamos del lead, o de eso estamos hablando cuando hacemos referencia al lead justamente. Algo importante de todo esto es que no siempre un lead es una venta segura. O sea, que nosotros tengamos una base de datos, para llamarlo de una manera, o tengamos un archivo con 150, 200 o 300 leads, no quiere decir que todos esos leads vayan a ser una venta segura, no quiere decir que nos vayan a comprar. Que tengan un interés en nuestro servicio, que tengan un interés en nuestro producto, no quiere decir que nos vayan a comprar, ya sea hoy o mañana o en el futuro, ya sea a corto o a largo plazo. Sino que un lead es un potencial cliente, básicamente. Es lo que muchas veces decimos, es un prospecto. Alguien que está interesado en comprarnos, que tal vez lo haga, pero tal vez no. Ya sea porque no nos convence el precio, o no nos convence los beneficios de nuestro producto o servicio, o lo que tenemos para ofrecer. Entonces muchas veces pasa que nosotros, por pensar que tenemos una gran cantidad de leads, vamos a generar una gran cantidad de ventas. Y eso realmente es recién el primer paso de toda esta estrategia o de toda esta campaña. Contar con un lead es recién el primer paso. Nosotros tenemos que hacer todo un seguimiento, ese lead, un seguimiento de contacto, para realmente saber si va a comprar o va a adquirir o no nuestro producto o nuestro servicio. ¿Y por qué es muy importante generar estos leads, básicamente? ¿O por qué es muy importante todas estas estrategias de generación de leads? Porque no siempre el cliente te pide un favor, José, si puedes poner en mute tu micrófono del panel de control de GoToWebinar, así no se escucha el sonido ambiente. Pero como les estaba comentando, es muy importante todas las estrategias de generación de leads o todo lo que son las campañas de generación de leads, porque no siempre el cliente entra a nuestro sitio web y compra. O sea, no siempre la compra es
impulsiva. No es que el usuario ve un email que nosotros le mandamos, hace clic al email, entra a nuestro sitio web y dice, ah, voy listo, voy a comprar el producto. Y el producto le llega a la casa en una semana. Sino que realmente el usuario muchas veces tiene todo un periodo, podríamos decir, un tiempo de decisión de la compra, desde el primer contacto que tiene con la empresa o desde la primera vez que se entera sobre un producto o un servicio hasta que finalmente termina comprado. Hay algunos estudios dando vuelta muy interesantes que afirman que un cliente tiene que establecer entre 8 y 10 contactos con una empresa, con un producto, con un servicio, antes de comprar por primera vez. O sea que si yo estoy ofreciendo un producto o un servicio nuevo a mis clientes, yo tengo que por lo mínimo impactar a estos clientes unas 8, 9, 10 veces para que el cliente confíe en mí y esté dispuesto a comprar mi producto o a adquirir mi servicio o contratar mis servicios. Entonces, con que yo le mande una vez un email o con que yo una vez esta persona entre a mi web, no va a alcanzar. Entonces, yo no puedo confiar en que toda la gente que va a entrar a mi web va a comprar. Pero yo tampoco puedo perder esa gente. Yo no puedo desconocer quién es esa gente. Porque lo que pasa muchas veces, si yo nada más confío en que la gente va a entrar a mi web y va a comprar, va a pasar que un montón de gente va a estar entrando a mi web o a mi e-commerce, a mi tienda virtual, no va a comprar porque la decisión no es espontánea, no es impulsiva en el momento, pero yo tampoco no sé quiénes van a ser, o sea, no sé quiénes son esas personas porque no me dejaron sus datos. Yo no tengo un proceso de registro dentro de mi sitio o dentro de mi plataforma donde el usuario deje sus datos, yo conozca quién es y en el futuro justamente pueda volver a contactarlo para que vuelva a comprar. Entonces yo no puedo depender nada más de que el usuario vaya a entrar a mi sitio web y vaya a comprar en el momento. Yo de alguna manera tengo que capturar la información de ese usuario para en el futuro volver a contactarlo, volver a tener un contacto con esa persona y ahí sí poder establecer una compra o ahí sí tentarlo a que compre. Entonces vamos a llamar a lead generation o a generación de leads, por su palabra en español. Muchas veces en esta industria abusamos de las palabras o de los términos en inglés, pero básicamente vamos a definir a la generación de leads como la disciplina de captar, cultivar y dar seguimiento a los potenciales clientes, a los prospectos calificados. Lead generation, la generación de leads, no solo se trata de conseguir esos leads, o sea, conseguir la información de contacto de las personas interesadas en mi producto o mi servicio, sino también de darle seguimiento a esos contactos. No solo para que compre en el momento, o sea, posterior a su registro, sino para que pueda comprar en el futuro. No importa si no me compra ahora. Yo tengo ya la información de su usuario, tengo la información de contacto de esa persona, y en el futuro puedo volver a enviarle un email, puedo volver a ponerme en contacto para obviamente establecer finalmente una compra o mejor sí, una compra de parte del cliente. Una gran manera de visualizar todo esto de la generación de leads es el famoso funnel o embudo que se usa en el marketing digital. Este funnel básicamente nos habla que nosotros, gracias a las acciones que organizamos, el envío de una pieza de email, campañas publicitarias en Google AdWords o básicamente un aviso publicitario en Facebook, estamos generando un montón de clics a mi sitio web. Clics que básicamente se convierten en visitas en mi landing page, en mi página de aterrizaje. Más adelante vamos a hablar sobre qué es un landing page. Y un porcentaje de estos usuarios se van a registrar dentro de mi sitio web, se van a estar registrando dentro de mi landing page. Y otros tantos van a terminar comprando el producto. Esto quiere decir que yo, por ejemplo, si genero 1000 clics dentro de mi, gracias al envío de email marketing que hice, puedo generar unas 800 visitas, porque siempre hay un desfasaje entre clics y visitas dentro del sitio web. Voy a estar generando, podríamos decir, algo así como 80 registros, que esto sería el 10% de las visitas que llegaron al sitio, o sea que mi tasa de conversión fue del 10%, o mi tasa de registro fue del 10%, y estas personas son mis leads. O sea que yo tengo, en este caso, tengo 80 potenciales clientes, pero de los cuales solamente me compraron 8, por decir algo. Entonces también estoy teniendo una tasa de conversión, en este caso, del 10%. Entonces, este funnel o este embudo, que como yo les comentaba utilizamos mucho en el mundo del marketing digital, es una excelente manera de visualizar cómo se conforma, cómo se comporta todo el tema de la generación de leads
dentro de una estrategia de marketing digital. Y lo que vamos a estar viendo el día de hoy, como justamente lo dice el nombre del webinar o el nombre de esta edición de Conexión CM, son 5 pasos para poder implementar esa estrategia de generación de leads. 5 pasos donde vamos a hablar sobre email marketing, vamos a hablar sobre cómo tiene que ser una landing page, cómo tiene que ser el contenido y la oferta dentro de esa landing page, y por último toda la parte de contacto y seguimiento. ¿Cómo funciona todo esto? Básicamente nosotros vamos a empezar a atraer e interesar a nuestro usuario a través de las campañas de email que enviamos o a través de otras tácticas como avisos publicitarios o posicionamiento en buscadores. La gente va a llegar a mi landing page, la gente básicamente va a ver mi contenido en la landing page, va a ver la oferta que yo tengo para ofrecerle, va a ver las características de mi producto, de mi servicio, y va a dejarnos sus datos. Nosotros vamos a empezar a recolectar los datos, la información de los usuarios, básicamente. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer con estos datos? Contactarlos a estas personas, obviamente, y darles seguimiento. Tenemos que vender. Para resumir, esto se trata en atraer e interesar a mi usuario, en convertirlos, que básicamente dejen sus datos, tener la información del usuario, y por último, en vender a estas personas. Y si no podemos vender en el momento, nos tenemos que preocupar por vender en el futuro. Entonces, empezar a recopilar toda la información de estas personas que se registraron dentro de la landing page para poder venderles en el futuro. Y vamos a empezar entonces con la primera parte de la estrategia, que es la parte de email marketing. Tal vez esta táctica o esta disciplina es una de las más efectivas para todo lo que es la generación de leads, todo lo que es el envío del email, de una pieza de email a la plataforma de mi cliente, es algo realmente muy poderoso, es algo muy fuerte que nosotros podemos lograr. Yo soy de los que creo que el email marketing está más vivo que nunca. Realmente, cuando empezó todo el auge de social media, dejamos de hablar o dejamos de darle importancia a una táctica tan importante como lo es el email marketing. ¿Por qué pasó esto? Porque, bueno, estaba todo el auge y la tendencia de social media. Pero realmente hay algo muy poderoso, que es el hecho de poder llegar al bolsillo de la persona. ¿Y por qué digo esto? La mayoría de nosotros hoy en día lee sus mails, visualiza sus mails en sus dispositivos móviles. Entonces, estamos diciendo que muchas de las personas a las cuales nosotros le vamos a enviar una pieza de email van a estar recibiendo nuestro email, nuestra pieza de contenido en su bolsillo, donde llevan el celular, su dispositivo móvil todo el tiempo. Entonces, es clave poder volver a aplicar las mejores prácticas de email marketing, volver a creer en el email marketing como la disciplina para poder empezar a contactarnos y establecer relaciones con nuestros clientes. Y entonces ahora sí vamos a empezar a hablar sobre algunas buenas prácticas que tienen que ver con una campaña de email marketing justamente. Cuando yo tengo una base de datos, tengo toda una lista de potenciales clientes a los cuales yo les voy a mandar un email, yo les voy a contando sobre mi producto, sobre mi servicio. Y a estas personas, básicamente, yo les tengo que hablar o les tengo que mostrar el contenido de una manera determinada para poder tener éxito con mi campaña de email marketing justamente. Y la primera buena práctica, yo diría que casi indispensable, es la plataforma en sí, o sea, la herramienta, la aplicación que vamos a utilizar para hacer los envíos. ¿Por qué? Porque una buena herramienta de email marketing me garantiza que los emails lleguen al inbox, o sea, que no lleguen al spam. Porque si el email llega a spam, estamos hablando de que el usuario nunca lo va a leer, porque es muy poca la gente que revisa su casilla spam. En cambio, es muy importante que nuestras campañas, nuestros envíos, lleguen al inbox, básicamente. Entonces, para ello tienen que utilizar plataformas que a ustedes les den un servicio adecuado para poder lograrlo. Un ejemplo de esto, para los que también están preguntando en el chat, estoy viendo los comentarios en vivo y estoy viendo que algunos están consultando, es justamente Benchmark, nuestro aliado del día de hoy. Es una plataforma que a ustedes les va a permitir realizar envíos masivos, envíos a 1000, 2000, 5000, 10000 o 50.000 contactos que ustedes tengan para darle a conocer su producto o su servicio. La segunda buena práctica que tenemos que tener en cuenta es el horario de envío. Básicamente, ustedes
tienen que saber que no es lo mismo mandar un email un lunes a las 8 de la mañana que, por ejemplo, un jueves a las 11 de la mañana. ¿Y cuál es la diferencia? Ustedes tienen que pensar siempre la situación eh, del usuario, en qué momento se encuentra en su día a día, en su jornada laboral, para saber en qué momento enviarle una pieza de contenido, básicamente una pieza de email. Yo siempre se recomienda, por ejemplo, que los lunes a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana no enviemos un email, no enviemos una campaña de email. ¿Por qué? Porque la gente está con un montón de emails pendientes el fin de semana, está empezando la jornada laboral, tiene un montón de trabajo, y por ahí no le va a dar, no le va a prestar atención a nuestro correo, no le va a prestar atención a nuestro email. ¿Y cuáles son, sí, por ejemplo, algunos horarios en los cuales, o algunos días en los cuales se recomienda sí enviar una campaña? Hay algunos estudios que dicen que los martes, jueves o viernes son de los mejores días para mandar un email y que las mejores tasas de apertura se consiguen después de las 11 o 12, básicamente. Entonces, es una buena idea, podríamos decir, que mandar un email un jueves a las 2 de la tarde, un jueves a las 3, 4 de la tarde, uno va a tener una buena tasa de participación o una buena tasa de apertura de nuestra pieza de email o nuestra pieza de contenido. Yo todas estas buenas prácticas que les estoy comentando, realmente son como un punto de partida, no es que es final. O sea, tómenlo como un punto de partida para que ustedes empiecen a probar qué les funciona mejor. No quiere decir que solamente tienen que mandar un email a las 2, 3 o 4 de la tarde. Inclusive yo muchas veces he probado mandar a las 10, 11 de la mañana y también me ha funcionado muy bien. He conseguido muy buenas tasas de apertura. Entonces, esto es como un punto de partida para que ustedes mismos empiecen a construir su propia buena práctica. Ustedes mismos empiecen a decir, bueno, este es el horario que mejor me funciona según el tipo de audiencia que yo tengo o según el tipo de usuario que básicamente yo tengo en mi plataforma. ¿Cuál es lo segundo más importante luego del día y el horario del envío? Me están diciendo que se está escuchando un poquito mal. ¿Se está escuchando mejor ahora? Hola, hola. Sí, ya me confirman que se vuelve a escuchar muy bien. Tenemos acá, nos están ayudando en vivo, avisándonos en la conexión, pero ya hemos vuelto con todo. Como les comentaba, lo segundo más importante, además del día y el horario en que yo envío el mail, es el asunto. Tal vez el asunto es la clave de todo esto. Si yo no tengo un buen asunto, el usuario no va a abrir mi email. Esto es así. O sea, si yo no mando un buen subject a la persona, el usuario es muy probable que nunca abra mi mail, sea quien sea yo el que le esté mandando el correo. Entonces, tenemos que prestarle mucha atención y tenemos que dedicarle mucho tiempo y mucha cabeza, mucha inteligencia a la construcción del asunto. Yo les quiero compartir algunas ideas o algunas buenas prácticas a la hora de construir un asunto. Por ejemplo, adelanten el contenido, denle un pedacito de contenido, una muestra de lo que el usuario va a ver una vez que abra el email. Por ejemplo, las últimas tendencias en moda que no puedes perderte. O sea, le estoy avisando al usuario de manera muy directa qué va a ver con ahora el mail. No manden un email donde el asunto sea newsletter del mes de mayo. ¿Me explico? Porque eso no dan ganas de abrirle a nadie, sino que adelanten el asunto para que el usuario sepa qué va a ver cuando haga clic. Otras ideas, las listas llaman la atención, por ejemplo, 5 fotos imperdibles de esta temporada, hacer preguntas funciona, utilizar a lo que son los clientes, sus testimonios también funciona. Son todas algunas ideas que ustedes pueden tener en cuenta a la hora de construir un asunto. Y algunas cuestiones también que pueden tener en cuenta. Si aplica, utilicen la palabra gratis. No usen tampoco la palabra gratis o la palabra las plataformas como Gmail, o sea, las que reciben los emails de las personas, bloquean o mandan a spam los emails que tienen palabras como gratis y sin costo. A veces lo manda bien, a veces no. Entonces, sean cuidadosos con utilizar este tipo de palabras. El subject tiene que ser corto, tiene que ser sencillo, tiene que ser fácil de entender, tiene que parecer personal, tiene que ser directo al usuario. Podemos jugar con las mayúsculas o con los caracteres especiales para llamar la atención sobre la vista del usuario. Son algunas ideas que ustedes pueden tener en cuenta para construir una buena pieza de email, básicamente. Buen subject para nuestra pieza de email. Algo muy importante en todo momento es que la pieza de contenido que nosotros mandamos, o sea, una vez que el usuario hace clic, lo que ve adentro del email, tiene que ser siempre una pieza en HTML.
tienen que construir un HTML, no un JPG que ustedes insertan como imagen dentro del email que se manda. ¿Por qué? Porque muchas veces las imágenes vienen bloqueadas, el usuario tiene que descargar la imagen para verlo, las imágenes no vienen optimizadas para buscadores, para buscadores no, disculpen, para celulares. Entonces, si ustedes hacen un HTML, una pieza HTML, van a poder llegar al inbox del usuario de manera mucho más adecuada. Cuando el usuario haga clic y abra el email, va a poder ver todo el contenido que se encuentra dentro de la pieza. Las plataformas como Benchmark justamente ya vienen, ya tienen diferentes plantillas en HTML que ustedes pueden usar, pueden customizar, pueden agregar su diseño para poder enviar. Entonces no hace falta que ustedes tengan conocimiento de programación para poder construir una pieza en HTML, sino que directamente con las plataformas como Benchmark pueden hacerlo. Acá tienen un ejemplo de cómo es una pieza en HTML, que no se trata de solamente todo imagen, sino que como ven, acá tiene texto. Es una pieza con texto. Obviamente tiene imagen también, pero tiene texto junto con imagen. Esta es una pieza justamente HTML. Y algo muy importante hoy en día, la pieza que construyamos, el HTML, tiene que ser visible de buena manera o tiene que estar optimizado para celulares. ¿Por qué es muy importante? Porque hoy en día casi podríamos decir que la mitad de la gente que abre los emails lo abre en su celular. Y si la pieza, el contenido no se ve bien en el dispositivo móvil, realmente estamos perdiendo un montón de interacción y un montón de visitas y un montón de visualizaciones de nuestros clientes o de estas personas a las cuales nosotros estamos enviando el email. Lo que yo les recomiendo cuando ustedes están haciendo una campaña y hacen un testeo del envío, no solo hagan el testeo dentro de en una computadora, sino que hagan el testeo en un dispositivo móvil, ya sea su celular Android o su iPhone. ¿Para qué? Para ver que se esté viendo de la manera adecuada. Es muy importante todo el tema de los call to action, o sea, de trabajar con el llamado a la acción para que el usuario haga clic, sepa dónde tiene que registrarse, sepa que no tiene que dejar perder esta promoción, etc. Todo la pieza del HTML, o sea, la pieza del email, tiene que tener diferentes call to action y diferentes links. No se trata solamente de tener un botón al final de la pieza que diga registrate ahora, sino que la imagen del destacado, ciertos textos dentro del contenido, también estén enlazados, o sea, que también funcionen como call to action para que el usuario haga clic y vaya, en este caso, a nuestro sitio o a la landing page. Tenemos que combinar en todo momento lo que es los botones, con las imágenes clicables, con los links dentro del contenido. Y una vez que logramos justamente, vinculado a esto del call to action o la llamada a la acción, o sea, una vez que logramos que el usuario haga clic y vaya a nuestra landing page, es donde nosotros llegamos al segundo paso, que es cuando el usuario empieza a ver nuestro contenido. Y yo que estoy hablando de landing pages y no estoy hablando de website, porque la landing page es una pieza clave, es un componente clave, es un componente importantísimo en todo lo que es la generación de leads. Realmente es muy importante construir una landing page aplicando las mejores prácticas para hacer que todos nuestros esfuerzos anteriores sean exitosos. Yo recién venía hablando de email marketing, pero no es la única táctica que nosotros podemos realizar para generar tráfico, o sea, generar visitas a la landing page. Obviamente podemos hacer una publicidad en buscadores, o sea, en Google AdWords, podemos hacer Facebook Ads, podemos hacer lo que es generar tráfico de social media, desde Twitter, desde Facebook, o sea, no solamente tenemos que generar tráfico a la landing page desde nuestras campañas de email marketing, sino que tenemos que hacerlo desde otras plataformas. Justamente en unas 3, 4 semanas, si no me equivoco, vamos a estar haciendo otro webinar donde vamos a hablar sobre cómo generar esas bases de datos. Yo antes les hablaba que uno tiene que hacer el envío de esa campaña de email marketing a una base de datos, o sea, a una base de contactos. Entonces, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, Pablo, ¿cómo genero esos contactos? ¿Cómo genero esa base de datos? Bueno, vamos a tener un webinar muy pronto donde vamos a hablar de ese tema. Así que estén conectados en Twitter, estén conectados en cmlatam.co. Nosotros igualmente les vamos a estar avisando vía email, justamente, ya que estamos hablando de email marketing, para que ustedes se enteren cuándo se va a hacer esa próxima edición de Conexión CM, donde vamos a hablar sobre cómo hacer una base de datos calificada. Pero volviendo al tema de landing page, la landing page es el lugar donde va a llegar el usuario, la persona, desde la campaña de email marketing, desde Facebook, desde Twitter, desde Google AdWords o desde la campaña de publicidad que estoy haciendo en Facebook. ¿Y qué
una landing page, para los que no saben, o un poco para que todos estemos en la misma página. Una landing page no deja de ser una página web, es una página web, pero con un único mensaje, una única oferta y un único propósito. Generalmente, un sitio web, o nuestro sitio web de la empresa, tiene mucho contenido, tiene muchos mensajes, tiene cosas que distraen al usuario, como el menú, slide, y tiene muchos propósitos. O sea, nosotros tenemos muchos lugares donde estamos invitando al usuario a que haga clic. En cambio, una landing page es un espacio que tiene un objetivo único. Básicamente, es una página web donde el usuario entra y el usuario no se puede confundir, no puede tener ningún tipo de duda donde o básicamente qué es lo que tiene que hacer. Y generalmente, una landing page tiene como objetivo mostrar al usuario un producto, mostrar al usuario un servicio y hacer que se registre. O sea que donde va en una landing page generalmente hay un formulario donde la gente tiene que registrarse. Este es un ejemplo de una landing page. Esta es una landing page a un curso de aplicaciones y herramientas para Community Manager. Nosotros podemos ver que la landing page no tiene menú, tiene contenido muy puntual sobre una temática en particular y tiene en todo momento y muy visible lo que es un formulario que está invitando al usuario a que se registre. Obviamente ustedes me pueden decir, Pablo, pero vos también podrías mandar el tráfico de tus campañas al sitio web donde directamente la persona compra el curso. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchísima gente, va a entrar al sitio web, pero solamente, imagínense que acá son 1000 personas que entraron al sitio web y por ahí solamente 2 me van a comprar. ¿Me explico? En el momento, o sea, de manera impulsiva y de manera instantánea. Pero en cambio, si yo mando estas 1000 personas a mi landing page, yo por ahí genero que se registren 50 personas. O sea, y yo voy a tener el nombre, el apellido, el email, el teléfono de 50 personas, no de 2, de 50. ¿Y qué pasa? Si yo luego a esta gente le hago seguimiento, la contacto, le mando un email, la llamo por teléfono, puedo generar 10 ventas. ¿Me explico? ¿Y qué es mejor? ¿10 ventas o 2 ventas? Seguramente 10 ventas va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, estas estrategias o este tipo de estrategia, o básicamente integrar mi landing page con registro a esta estrategia, va a hacer que yo tenga más potenciales clientes. Y si tengo más potenciales clientes, voy a tener más chance de vender y voy a tener más chance de generar ingresos, básicamente. Algo muy importante con todo este tema, o algunas buenas prácticas que a mí me gustaría que compartamos. Y la primera buena práctica es ser consistentes. ¿Qué quiere decir ser consistentes? Si yo estoy haciendo una campaña de email marketing o estoy haciendo una publicidad en Facebook y yo estoy hablando de que el producto es el mejor de Latinoamérica, cuando la persona entra a la landing page tiene que ver el mismo contenido. No tiene que decir que somos el mejor de Iberoamérica o el mejor del mundo por decir algo. ¿Por qué? Porque la misma oferta, la misma venta o el mismo tipo de contenido que yo le mostré al momento de que haga clic, le tengo que mostrar al momento que haga la landing page. Porque si yo le refuerzo una idea, yo le refuerzo un mensaje, le refuerzo un contenido, voy a estar básicamente haciendo un mejor trabajo y voy a estar consiguiendo mejores resultados. Número 2, no distraigas nunca al usuario en la landing page. No pongas menúes o no pongas contenidos que hagan que el usuario se distraiga, que no sepa para dónde va, que básicamente no sepa dónde tiene que hacer clic. Una landing page tiene que ser muy clara. Este es el curso, este es el producto, este es el servicio, reservate un poco aquí, registrate aquí. No mucho más que eso, así de sencillo. Y muy importante en la landing page es el primer impacto, es lo primero que ve el usuario. Piensen, ¿qué es lo primero que yo quiero que vea el usuario? ¿Es un texto? ¿Es una imagen? ¿Es un titular? Porque el éxito o no de la landing page muchas veces radica en el primer impacto. Entonces, tenemos que trabajar mucho y de manera muy inteligente ese primer impacto, que puede llegar a ser una imagen o un titular, como yo les comentaba. Pero tiene que ser increíblemente bien pensado, porque eso es lo que puede llegar a hacer la diferencia en que nuestra estrategia funcione bien o funcione mal. Y muchas veces, como yo les comentaba, el primer impacto es un título. Entonces, ¿qué recomendaciones les puedo dar con respecto a la construcción de ese título? Que dejemos espacio, o sea, que dejemos el espacio al título, que se destaque, que utilicemos una tipografía muy visible, pero al mismo tiempo que llame la atención por su tamaño o por su color, y que básicamente las mismas palabras claves que vos utilizaste en la campaña o utilizaste al momento de hacer
el email, se vean dentro del titular. Si vos pusiste que era un curso de email marketing en la pieza, en la campaña que hiciste, la landing page en el titular tiene que decir que es un curso de email marketing. Tenés que mantener una coherencia y una consistencia, como decíamos al principio. Pero si la imagen va a ser tu primer impacto, te doy algunas recomendaciones para tener en cuenta. Diversos estudios dicen que las fotos con personas convierten mejor. Entonces, en vez de abusar de los iconos o de los paisajes o de las imágenes que no dicen nada, por ahí una persona en situación de uso, sobre todo si es una situación natural, o sea, una situación creíble, va a generar mucha confianza y básicamente va a funcionar como una imagen vendedora. Va a funcionar como algo que ayuda mucho. Sí, José, ¿estabas comentando? José, ¿estabas por decir algo? No, no soy yo en el audio. Ok. Había una pequeña interferencia en el audio y pensé que eras vos. Te pido, Sebastián, no sé si eres tú, que está si tenés el micrófono abierto, que lo saques para que no tengamos ningún tipo de interferencia. Básicamente, continuando con lo que yo les estaba comentando, y asociado al texto y a la imagen, es muy importante en una landing page el call to action, el famoso llamado a la acción. Yo tengo que ser muy consecuente, tengo que ser muy inteligente en acomodar ese llamado a la acción, en saber qué le pido al usuario. Si le estoy pidiendo que se registre, que reserve su cupo, que deje sus datos, que descargue un contenido, que se registre un evento, tengo que ser muy claro con el mensaje o con la información que le estoy dando, básicamente. Andrés, estás conectado y estás con No, pero el pues hoy micrófono no puedo abierto. hacerlo. Hoy sí puedo hacerlo porque hoy no me prestas. Andrés, Bueno, gracias, papá. Andrés, Bueno, gracias, papá. disculpen un Bueno, poquitito chao. esta interferencia. Andrés, si me estás escuchando, estás con el micrófono abierto y estamos todos escuchando lo que estás hablando. Ahí está. Ahí, disculpen a todos por la interferencia. Teníamos ahí un poquitito, un poco de audio de fondo. Acaban de escuchar una pequeña situación familiar. Así que continuamos después de esta interferencia, continuamos con el webinar. Básicamente, como les comentaba, es muy importante el llamado a la acción. Y además es muy importante la oferta. O sea, lo que yo le voy a decir al usuario. La oferta no siempre es un descuento o una promoción. La oferta también es el contenido, o sea, lo que yo le estoy ofreciendo al usuario. Si es que compre mi producto, compre mi servicio, se registre un evento. Y ahora un poquito más adelante vamos a hablar un poquito sobre cómo generar esos contenidos de manera exitosa o de manera adecuada justamente. Pero antes de pasar al contenido, me gustaría también hablar sobre un tema clave de una landing page, que es el formulario. Antes que nada, un formulario tiene que estar muy visible. El formulario en una landing page efectiva se ve above default. ¿Qué significa above default? Que se ve en la primera pantalla de cuando yo entro al sitio web, que no hace falta scrollear, ir para abajo para ver el formulario. Un formulario siempre llama la atención por un color que estés utilizando, llama la atención por un titular, llama la atención por una flecha o por un icono. Pero básicamente el usuario tiene que saber dónde tiene que dejar sus datos. Un consejo con un formulario: cuanta más información le pidan al usuario, menos gente se va a registrar. Pero al mismo tiempo, cuanto menos información pidan, menos calificado es el prospecto o potencial cliente. Y usted me dice, Pablo, entonces me está diciendo que todo está mal. No, tenemos que tener un equilibrio entre pedir información adecuada y no abusar de pedir tanta información. Entonces, es muy importante entender que si yo necesito solamente el nombre, apellido, email y teléfono para contactar a la persona, por ahí no hace falta saber de qué empresa es, o no hace falta pedirle el Twitter y el Skype, si yo no lo necesito. Tenemos que pedirle los datos que son importantes para nuestro negocio y que son importantes para luego realizar el contacto. No pidamos información de más, porque eso hace que menos gente se registre al formulario, básicamente. Que menos gente se registre en nuestra landing page. Pero tampoco pidamos solamente uno o dos datos, porque eso hace que la gente se registre muy fácilmente y a veces cuando la gente se registra demasiado fácil, el lead o el prospecto o el potencial cliente no es tan calificado.
no es tan propenso. Y por último, y esto vamos al número 10, en realidad es el número 9, ya que me salté la número 7, una pequeña equivocación numérica, es el de cumple siempre tus promesas. Si vos, al momento que el usuario se llenó el formulario, le estás diciendo que en menos de 24 horas o a la brevedad lo vas a estar contactando, contactalo a la brevedad, porque si no, estás faltando a tu promesa, no le estás dando al usuario o no le estás cumpliendo con lo que le dijiste que le ibas a ofrecer. Entonces, siempre que le digamos que a la brevedad nos vamos a contactar con él, cumplamos esa promesa, porque para el usuario siempre va a ser muy, muy importante. Y también, y acá les recomiendo mucho, que hagan A/B testing, porque las plataformas de landing pages te permiten hacer A/B testing. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que yo en una landing page puedo cambiar el color del botón, o puedo cambiar el titular, y hago una prueba en donde a la mitad del tráfico, o sea, la mitad de las visitas, automáticamente las mando a la landing page con el titular número 1. Y a la otra mitad de la gente la mando a la landing page con el titular número 2. Y yo luego después puedo medir qué titular, qué texto, qué imagen, qué color funcionó mejor. Hoy en día hay plataformas como Unbounce o como Kickoff Labs que me permiten generar a mí landing pages, ponerlas online en mi dominio y básicamente implementar todo lo que es la estrategia de implementar todo lo que es la captación de leads o la generación de mi landing page de manera muy económica e implementando toda la parte de A/B testing. Si no, también lo que les recomiendo, ustedes pueden entrar a una plataforma como TemeForest, donde ustedes pueden comprar por 5, 10, 12 o 20 dólares diferentes templates, plantillas de landing page, donde ustedes van a llevar al usuario. Entonces yo acá les dejo el link a los que quieren investigar un poquitito sobre qué plantillas de landing pages pueden utilizar, pueden entrar aquí y ver básicamente esta información. Continuando con nuestro paso a paso de esta estrategia de generación de leads, llegamos a lo que yo les comentaba antes, que es el contenido o la oferta. Es lo que yo le muestro al usuario dentro de la landing page. O sea, cómo voy a contarle al usuario cómo es mi producto, cómo es mi servicio, básicamente lo que quiero vender. Entonces yo les quiero dar unas recomendaciones sobre cómo hacer contenidos que venden, o que mejor dicho, convencen al usuario. Consejo número 1, piensen siempre en cuál es tu cliente ideal. Piensen siempre a quién quieren escribirle. Y básicamente piensen qué quiere que el cliente haga. Toda estrategia siempre empieza entendiendo quién es el usuario, quién va a leer mi contenido al otro lado. Entonces, al momento de pensar cómo le quiero escribir a la persona, piensen mucho en cómo es mi cliente para escribirle a esa persona y escribir de manera muy personal. Algo muy importante al momento de tener una landing page, o inclusive al momento de hacer el contenido de una pieza de email, a las personas hay que pedirle una cosa a la vez. A nadie nos gusta que nos pidan muchas cosas al mismo tiempo. Es un solo pedido en cada texto. Un titular, una cosa. Un subtitular o un subtítulo, una idea, un contenido, un pedido. El titular de un formulario, una idea, un contenido, un call to action o un llamado a la acción. No le digamos muchas cosas al mismo tiempo al usuario. No lo confundamos, no lo mareemos, no lo aprovechemos el tiempo de ellos y hagámosles las cosas muy sencillas y muy directas. Número 3, textos únicos y personales. Nuestro cliente se da cuenta cuando estamos haciendo copy-paste o cuando el contenido no tiene vida, cuando el contenido no está hecho con sentido, o sea, no está hecho obviamente con interés en ayudar al que está al otro lado. Entonces, tomémonos el tiempo de ser muy personales, en hablarle a la persona. Háblenle a muchos como si le estuviesen hablando a uno solo. Esa es la clave, que ustedes le puedan hablar a una sola persona como si realmente le estuvieran hablando a un montón de usuarios. Acabo de decir mal la frase. La idea es que ustedes le puedan hablar a muchas personas, porque van a tener muchas visitas, como si le estuviesen hablando a una sola persona. Número 4, el titular, es la clave de todo, es lo que determina la atención del cliente. ¿Y cómo tiene que ser un titular que funciona? No tiene que ser genérico. Por ejemplo, un título que diga aprenda a mejorar tu profesión, no pica la curiosidad y no muestra un valor concreto, no genera ningún tipo de interés. En cambio,
si somos un poquito más concretos, un poquito más directos, mencionamos el problema y mencionamos la solución en el titular, vamos a hacer contenidos y titulares más efectivos. Por ejemplo, 3 secretos para evitar distracciones y potenciar tu carrera profesional. Este tipo de titulares funcionan mucho mejor que aprende a mejorar tu profesión. Porque yo al usuario, en un solo titular y con muy pocos caracteres, le estoy comentando el problema y la solución en un solo texto, básicamente, o en un solo titular. Número 5, el subtítulo siempre tiene que ser emotivo. O sea, todo lo que es más racional tiene que estar por ahí más en el titular, pero en el subtítulo tenemos que apuntar a lo emotivo. Y recordemos siempre que la gente no compra productos o servicios, la gente compra sus soluciones. Por eso yo les decía, como paso 1, que piensen siempre en su cliente, quién está del otro lado de la pantalla, porque esa persona es la que le tienen que hablar y esa es la persona que te va a comprar. Y piensen en la solución que está buscando esa persona, la solución que está buscando para su vida, para su jornada laboral, para lo que hace todos los días. Si el titular es racional, el subtítulo tiene que ser emotivo y totalmente apuntar a la solución, qué le queremos dar a la persona. 4 puntos importantes con el tema de los subtítulos: tocar áreas de interés para la persona, motivos por qué tiene que interesarse, promesas del tipo tengo algo que te puede ayudar, funciona mucho, pero siempre la propuesta de valor tiene que ser lo emocional. En el subtítulo, olvídate del costo, olvídate del precio o básicamente las descripciones de tu producto. Apuntá enteramente a lo emocional. Y sí, luego podés vincular, luego del subtítulo, podés vincular sí, la oferta irresistible, que es un descuento, un compra ya, una oportunidad que el usuario no puede perderse, un premio. Ahí estás vinculando ya la parte racional, la parte del beneficio, con lo que hablábamos antes de lo emocional. Hay algo que me parece muy pertinente a lo que estamos hablando, que es esto del método de la trifecta neuroafectiva. No es algo que me inventé yo, obviamente, hay un libro que habla sobre este tema, lo pueden buscar en Google, o si no me piden por Twitter a Pablo Di Meglio, que es mi cuenta de Twitter, para que yo les escriba, les conteste con el link. Básicamente la trifecta neuroafectiva habla que en un contenido que funciona o en un contenido que vende, yo al usuario tengo que darle algo emotivo, tengo que darle algo creíble, que por ejemplo algo creíble puede ser una estadística, por ejemplo, más de 4.000 clientes ya confiaron en nuestra plataforma. Y una oración lógica, que puede ser el precio, por ejemplo. Registrate por solo, o comenzar a usar nuestro producto por solo $10 mensuales, algo por el estilo. Eso se trata de lo emotivo, con lo creíble, que es un dato o una estadística, con la razón lógica, el por qué. ¿Por qué vos sois mejor que la competencia? O básicamente, ¿qué puedo darte que la competencia no puede darte? Otro consejo, otra recomendación para los contenidos: los usuarios escanean, o sea, dedican solamente poquitos segundos a leer el contenido de una página. Entonces, utilicemos de manera estratégica los espacios, el tamaño de los títulos, iconos, negritas. ¿Para qué? Para llamar la atención del usuario en espacios estratégicos de la landing page. No todos los usuarios que entran a la página van a leer todo el contenido. Muchos lo que hacen es simplemente escanear y ver algunos bullets o algunos puntos importantes. Número 8, no abusemos del tiempo del usuario. Una cosa es contar todo y otra cosa, disculpen, es ser extensos. O sea, la landing page tiene que ir al grano, tiene que ser directa. Por eso es una página de aterrizaje. El usuario llega, un objetivo, una oferta, un contenido muy puntual, se registra y listo. No es un lugar para navegar, no es un lugar para estar 10 minutos. No es el objetivo de una landing page que el usuario se quede 10 minutos. Al contrario, el objetivo de la landing page es que el usuario entienda lo que queremos venderle de manera muy veloz y complete el formulario. Yo siempre digo que tiene que haber un mínimo de 3 llamados a la acción. O sea, el titular tiene que llamar a la acción, el subtítulo o el contenido secundario tiene que llamar a la acción, o sea, invitar al que el usuario se registre, y siempre tiene que haber un llamado a la acción cerca del formulario, más allá del botón de registrate ahora, enviar los datos. Cuando hablo de llamado a la acción, no solamente hablo del botón que está al final del formulario, sino que hablo de esto de decirle al usuario qué es lo que tiene que hacer. Y número 10, siempre recordemos que la gente quiere comprar, pero no quiere que le vendamos. No seamos excesivamente comerciales y excesivamente vendedores pesados, si me permiten la palabra, dentro de una landing page. Por eso el tema del contenido emotivo, por eso el uso de imágenes,
Por eso el tema de darle a la gente una razón lógica, no solamente vender de manera pegajosa, sino obviamente darle la información útil y necesaria al usuario sin caer en algo pesado o sin caer en lo pegajoso. Pasamos entonces al paso número 4, que es la parte de contacto. Una vez que el usuario completa el formulario, o sea, completa con sus datos en la landing page, nosotros tenemos que tener en cuenta el tiempo del primer contacto. Cuanto más veloz sea el primer contacto, más efectiva va a ser la venta. Si el usuario completa a las 4 de la tarde el registro en la landing page, si yo lo contacto a las 4:10, 4:20 o 4:30, seguramente mi venta va a ser mucho más efectiva. Si yo tardo una semana, el usuario hasta se olvidó que registró en el formulario. Entonces, el tiempo del primer contacto es clave para convertir un lead, o sea, ese dato, en una venta. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, y voy a vincular la recomendación número 2 con la recomendación número 3, es la cantidad de contactos. No siempre alcanza llamar una sola vez a la persona. A veces es importante llamarla 2, 3 veces o mandarle 2, 3 mails, sin caer en lo pesado y pegajoso. Por eso, siempre digo que por lo menos es un mínimo de contactos por cada medio. Si te dejó el mail, mandale un mail. Pero si te dejó el mail y teléfono, es un mail y una llamada al teléfono. Si te dejó mail, teléfono y Skype, es un contacto a cada uno de los medios. Y inclusive, lo que tenemos que tratar de, muchas veces se dice que tenemos que tener a cada potencial cliente, tratar de contactarlo por lo menos 3 o 4 veces. Entonces, si vos tenés mail, teléfono, Skype y Twitter, podés hacer un contacto por cada medio y una segunda llamada o un segundo email para terminar esos 3 o 4 contactos que yo les estoy recomendando. Otro consejo, segmenta y reinarás. ¿Qué significa? Si vos tenés una lista de 100 contactos, pero sabés que algunos son más valiosos, o inclusive sabés que algunos es la segunda vez que se registran, dale prioridad a esas personas. O empezar a contactar primero a esas personas después de contactar a todos. O inclusive a esas personas darles un beneficio, porque están más cerca de la compra. Vos tenés que tratar de apuntar, de empezar a contactar y priorizar a los que estén más cerca de llegar al final del embudo. ¿Se acuerdan del embudo que vimos al principio? Cuanto nosotros contactemos más a los que están al final del embudo, o sea, más cerca de la compra, más exitosos vamos a ser en nuestros contactos. Y por último, apliquemos inteligencia leads, o sea, conocer quiénes son esos leads, esos potenciales clientes más propensos a comprar y darle prioridad, como yo les estaba comentando anteriormente. Y esto se relaciona con el paso número 5, el quinto paso de nuestra estrategia de generación de leads, que es el seguimiento. No hay estrategia de generación de leads sin seguimiento. ¿De qué se trata el seguimiento? Lo vamos a dividir en dos partes o en dos disciplinas. Lo que es el lead nurturing, yo soy muy malo pronunciando en inglés, espero haberlo pronunciado más o menos bien, y el lead scoring. El primero hace referencia a tener como nutrir, básicamente, e ir madurando a nuestros leads. ¿Qué significa nutrir? Nutrir es como regar una planta. Yo tengo una semilla que planté en una maceta y básicamente lo que hago todos los días es ir echándole agüita. Y entonces, básicamente, eso es lo que hago con un lead. Yo tengo un potencial cliente, tengo un lead que se registró en mi formulario, por ahí no me compró la primera vez, pero lo que yo hago es empezar a enviarle más mails, empezar a segmentar, como yo le decía anteriormente, empezar a enviarles contenidos, inclusive enviarle ofertas personalizadas. No le envíes la misma oferta a todo el mundo. Segmentar a esa persona, por eso se trata de nutrir, de regar mi plantita, y ofrecerle, mira, como yo sé que tú, ya te registraste como 2 o 3 veces conmigo, y sos un potencial cliente muy valioso, yo te quiero regalar este descuento. Eso se trata el nutrir, o se trata la disciplina de hacer seguimiento a mis leads. Y también tenemos que empezar a hacer un scoring, básicamente una calificación de mis leads. Empezar a entregarle puntos del 1 al 5, del 1 al 10 a mis leads según cuántas acciones han realizado con mi sitio web, o cuántas veces completaron un formulario, o cuántos mails han abierto. No es lo mismo un lead que entró una vez a mi sitio web y se registró una vez, que un lead que, por ejemplo, se registró en 5 landing page o en 5 formularios. Estamos hablando que ese tiene 5 puntos y el otro tiene 1. Entonces, ¿quién es más valioso para vos? ¿El que tiene 5 puntos o el que tiene 1? ¿A quién le vas a ofrecer un descuento personalizado? Y obviamente el que tiene 5, porque en teoría está más propenso a comprar, básicamente. ¿De qué se trata la inteligencia de clientes? De empezar a conocer quiénes son, saber qué compraron, por cuánta plata. Obviamente empezar a calificar a esos clientes por su valor, o básicamente empezar a diferenciar a los clientes según sus necesidades.
empezar a entender quiénes son clientes más valiosos, que son más propensos a comprar y a gastar más dinero, y quiénes son clientes de menos valor. O sea, empezar a segmentar mi base de datos y empezar a hacer cross-selling, upselling o diferentes disciplinas. Cuando digo cross-selling, hago referencia a, si yo sé qué producto compró mi cliente en el pasado, empezar a ofrecerle productos complementarios o similares. Y ya no se trata de hacer un envío masivo, ¿no? Hago un envío de email marketing segmentado, ofreciéndole a cierto tipo de personas o a cierto grupo de personas un cierto tipo de producto o oferta en particular. Lo mismo con upselling, acá lo mismo, si un usuario tiene una membresía conmigo, que es la más baja, yo le puedo ofrecer una membresía más alta. Entonces, básicamente, estoy haciendo que mi cliente gaste más en mi empresa, o me compre más veces seguidas, o que básicamente yo con toda esta información, lo que estoy empezando a hacer es a conocer cada vez más a mis clientes y a mis potenciales clientes. Y todo esto, toda esta estrategia de la generación de leads, toda esta estrategia del seguimiento de leads, yo lo puedo integrar. No vamos a profundizar en este tema porque obviamente ya sería temática para otro webinar, que nos va a faltar oportunidad, pero yo básicamente todo esto del seguimiento de leads lo empiezo a integrar con lo que es mi estrategia de CRM, o sea, mi estrategia de gestión de clientes y de la gestión de la vida de mis clientes, básicamente. Con una estrategia, porque de eso se trata el CRM, es una estrategia, no es una aplicación, es la manera más efectiva que nos podemos tener para administrar, gestionar y cultivar tanto a nuestros potenciales clientes como a nuestros clientes actuales, como a nuestros clientes del pasado. Nos va a permitir saber quiénes de todos estos son los clientes más valiosos o los prospectos más valiosos y empezar a hacer estrategias segmentadas en base a esta información. Existen algunas aplicaciones CRM que ustedes pueden utilizar, hay muchas más además de esta. Yo acá les dejo algunas que yo considero que son como más sencillas. Hay otras plataformas como por ejemplo Salesforce o como Oracle o como SAP, que obviamente son un poquito más costosas y un poquito más complejas. Pero acá tienen 4 opciones de aplicaciones CRM bastante sencillas que ustedes pueden comenzar a utilizar. Como les decía, no nos vamos a tener el tiempo el día de hoy para hablar sobre estrategias CRM, pero básicamente dejé como la puerta de entrada para que podamos profundizar en el futuro. Lo más importante de todo esto que estuvimos hablando, midan la apertura de sus mails, midan las visitas en su landing page, midan la cantidad de registros, midan las visitas, midan todo sobre las acciones que utilicen. Cuanto más midan, más van a poder optimizar y mejores decisiones van a poder tomar. Entonces les propongo a que todas las acciones que hagan sean con una disciplina y un proceso de medición muy aceitado y realmente con mucho foco en la toma de decisiones. Que no solamente sea ver números, sino tomar decisiones y básicamente tomar decisiones para optimizar el trabajo que estoy haciendo. Para terminar este webinar del día de hoy y pasar a las preguntas, quisiera agradecer a Benchmark, nuestro aliado, esta plataforma de email marketing que nos estuvo acompañando el día de hoy. Yo les dejo aquí el enlace para que ustedes puedan conocer más sobre Benchmark, pero también vamos a efectuar un sondeo en este momento. Ustedes van a empezar a ver una pequeña encuesta en sus pantallas que básicamente nos gustaría conocer si a ustedes les gustaría saber un poquitito más sobre Benchmark, si básicamente les gustaría conocer cómo funciona la plataforma, que los contactemos y además recibir un 20% de descuento en su membresía, suscripción o licencia para comenzar a trabajar su campaña de email marketing. Así que los invito a todos que contesten, algo así del 32% de los asistentes han contestado al momento. Vamos a dejar que contesten un poquitito más nuestras personas. Los asistentes que tenemos el día de hoy. Inmediatamente finalizado el sondeo, vamos a pasar a las preguntas. Básicamente queremos responder a algunas de sus preguntas. Vamos también a abusar de la confianza y cordialidad de José para que nos ayude a contestar las preguntas también que tenemos. Sí, Así estoy acá a la orden. Excelente, José. Bueno, vamos a dar por finalizado en este momento el sondeo. Muchas gracias a todos por haber contestado. Espero que les sea de utilidad la plataforma, a los que luego se animen a probarla. Y vamos entonces a pasar a las preguntas. Pueden dejar sus preguntas en el espacio de chat, en el espacio de preguntas que tenemos en la plataforma. De antemano empiezo a pedir disculpas, que no vamos a poder contestar todas las preguntas, no nos da el tiempo, pero recuerden que a través de hashtag, a través de Twitter y a través de los contactos habituales en redes sociales,
vamos a poder también entrar en contacto con ustedes para terminar de contestar las otras preguntas que tenemos. Así que vamos a leer la primera pregunta. Tenemos... Nos pregunta Renato Rodríguez. Una pregunta por ahí bastante complicada de contestar. Vamos a ver, José, si entre los dos podemos dar una respuesta adecuada. ¿Qué porcentaje en una campaña de emails se convierten en leads o se convierten en ventas aproximadamente? O sea, si yo hago un envío, por ejemplo, a una base de contactos de 50.000 personas, ¿qué porcentajes podemos establecer que serían porcentajes exitosos? Obviamente que sabemos que esto depende mucho de la industria, depende mucho del producto o un servicio. Pero no sé si, José, si tenés alguna métrica estándar para compartirnos o alguna sugerencia con respecto a este tema. Sí, puedo compartir una métrica estándar porque tal y como lo mencionas, va a depender mucho del producto que se está ofreciendo o servicio, va a depender mucho de la industria, se comportan de forma diferente, ¿no? A la vez va a depender mucho de la calidad de la base de datos o la lista de contactos que está usando. Son sus propios contactos o cómo usted ha conseguido esa base de datos. Qué tan reciente es la lista, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo comunicación con ellos? Esos datos son muy importantes para poder dar una información exacta. Bueno, una métrica generalizada. Promedio, una persona llega a recibir al día en su buzón de correos entre, digamos, 70 a 80 correos electrónicos diarios. Esta es una estadística bastante generalizada. Para que las personas, usualmente, de estos 70 a 80, abren un promedio de 20 a 25 correos. De los que van a abrir, va a despertar el interés probablemente alrededor de unos 8 a 10 correos de todo el funnel que hemos mencionado ahorita. Y de los que va a despertar el interés en la persona, es posible que la mitad vaya a convertirse en un cliente, tal vez no en ese instante, pero en los consiguientes días definitivamente lo va a realizar. Y lo importante al enviar una campaña de correo electrónico también es que al llegar al buzón de su destinatario, está creando lo que es el branding. Usted está colocando su marca en el buzón de sus destinatarios y estas personas, entre más vean su marca, pues más le van a recordar poco a poco, ¿no? Entonces, es otro beneficio que puede añadirse a ello. Muchas gracias, José, por la respuesta, muchas gracias por la colaboración. Nos están llegando muchísimas preguntas. Vamos nos hacen una consulta. María Alejandra, para una empresa de servicios, ¿qué tan bueno es dar información exacta sobre los precios? Voy a dar primero mi opinión y después te cedo la palabra a José. Tanto cuando vos tenés una pieza de email o en una landing page, das a conocer el precio, pasan dos cosas. Obviamente vas a tener menos clics, seguramente, menos visitas en la landing page y menos formularios completos. Pero es muy probable que esos formularios completos sean de personas más propensas a comprar. Porque al haberse registrado, sabiendo el precio, es muy posible que vos, en vez de tener que contactar 500 potenciales clientes que no sabés qué tan calificado o qué tan cercano a la compra están, tengas que solamente contactar 50 potenciales clientes mucho más propensos a la compra. Es un tema de cantidad versus calidad. Pero ¿qué pasa? A veces conviene la cantidad, porque para unas estrategias conviene tener mejor calidad. Pero a veces si vos tenés un equipo de ventas chico, o tenés un equipo de ventas, o tenés poco tiempo para vender, te conviene tener mejor calidad, porque si no, no vas a llegar a hacer el seguimiento adecuado de esos leads. Entonces, poner el precio te da calidad, pero a veces también es mejor tener cantidad. Entonces, ese es el equilibrio que tenemos que tener en cuenta. Eso fue como mi humilde recomendación. No sé si José, algo para complementar. Comparto tu idea, definitivamente es bastante acertada y lo que me gustaría a mí añadir a esta respuesta es que ya sea un servicio o ya sea un producto el que se está intentando vender y se coloque el precio o no, hay algo muy importante que va a hacer la diferencia para que la persona haga la compra, ¿no? Es el crear la necesidad
en el cliente, en el transmitirle, no sobre tu marca, no es todo sobre el yo, mi marca, mi empresa, sino más bien cómo mi servicio va a ayudar a tu empresa o a tu industria, lo que tú haces, cómo te va a complementar, qué es lo que tú vas a lograr. Si logramos transmitir cómo nuestro servicio va a ser un complemento para lo que ellos hacen, definitivamente pongas o no pongas el precio, la venta es segura, porque vas a transmitirles no solamente la necesidad, incluso puedes llegar a crearles una estrategia en ese momento, ¿no? Entonces, es algo para complementar, una idea, una humilde idea también para añadir. Excelente, sí, muy, muy bueno, José, totalmente. Eh, Marcelo Granada nos pregunta, no entendí o me gustaría saber cuál es el porcentaje normal de conversión de una landing page, o sea, sobre el total de visitas, ¿qué conversión podés esperar? Mirá, pues yo creo que un estándar de la industria que podés llegar a tratar de apuntar, de tenerlo como objetivo, yo te diría que es un 10-12%. Que es un objetivo muy alto y muy desafiante, tener un 10-12%. Yo hago campañas a veces que tengo un 3-4% y tengo ganas de mejorarlo y a veces es difícil. Yo digo que te trates de poner como un mínimo, tratar de tener un mínimo del 3%. ¿En qué me baso en esto? Y un poco en estudios, diferentes estudios que he visto durante el tiempo, experiencia propia en campañas. Te estoy dando como una humilde opinión a tu consulta, ¿no? Yo creo que tratar de ponerte como un mínimo del 3% y tratar de llegar a un máximo de 12 o 15%, que es súper agresivo, pero si lo llegabas vas a tener una conversión increíble. Pero también ponerte un mínimo y un máximo para moverte en ese contexto, ¿no? Nos hacen acá también otra consulta. A ver. Si se hace el seguimiento adecuado, y acá José te vamos a dar la pelota, te vamos a pasar la pelota tipo mariscal de campo, para a ver si nos ayudas con la respuesta. Si se hace A el ver, tira. seguimiento adecuado, ¿cuánto tiempo, en días o en semanas, conlleva la conversión de leads para que suene la alcancía? O sea, desde el registro o desde que vio el email por primera vez, pensás en tu experiencia, José. Esto es algo muy personal de tu experiencia en los últimos años trabajando en esta industria. ¿La compra del usuario en digital lleva un día, 2 días o ya es un tema que lleva semanas? Bueno, vamos a dividir en dos partes. No vamos a hablar del cliente que posiblemente ya está listo para adquirir el producto, que ha hecho una búsqueda y tiene la necesidad y simplemente está seleccionando el mejor servicio, ¿no? Este tipo de prospectos usualmente son los que se convierten ya sea el mismo día, al siguiente o máximo el tercer día, porque ya hay un proceso de seguimiento más personalizado. Desde el primer contacto te das cuenta que es el prospecto que se va a convertir de forma inmediata y es a quien le pones la máxima atención y logra la conversión en menos de 3 días. Y luego tenemos el prospecto que aún no se decide en adquirir el servicio, que quiere probar, que quiere buscar opciones. Estos usualmente, en mi experiencia, se llegan a convertir después de 2 a 3 semanas. Y hay un tercer grupo que es básicamente el grupo pensativo, le llamamos nosotros por acá en Benchmark, que es el que se toma realmente bastante su tiempo, no porque realmente no quiere ponerle interés a la herramienta en ese momento, sino están demasiado ocupados, es algo que quieren hacer, pero están indecisos, quieren probar, se toman hasta 15, 20, un mes de tiempo para poder usar la herramienta y luego pues ya deciden comprarlas. Este tipo de personas puede llegar a tardar hasta 2 meses en hacer una conversión, pero es muy importante, sea cual sea el grupo de personas que va a convertirse, a hacer lo que es un seguimiento automatizado, puede ayudar para mantenerse en contacto con estos prospectos, ¿no? Así, pues el momento que no nos demos cuenta, nos dan la sorpresa y pues adquieren la venta, ¿no? La compra, perdón. No, no, totalmente. Muy bueno, gracias por el aporte, José. Muy, muy bueno. Vamos a ver entonces, pues ya son y cuarto, ya acá inclusive se vienen otras sesiones. Vamos a dar por finalizar el webinar del día de hoy. Algunas aclaraciones. Antes que nada, unas disculpas por no poder contestar todas las preguntas. Les pido que nos escriban vía Twitter y prometemos contestar. A veces nos demoramos un poquito porque nos llegan inmensa cantidad de preguntas, pero prometemos contestar cada una de sus consultas. Cuenten con nosotros.
Segundo lugar, a todos ustedes les van a estar llegando las memorias, o sea, la grabación de este webinar junto con la presentación. La presentación que yo estuve dando va a ser de ustedes, es de ustedes, así que la pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Junto con las memorias también, el equipo de Benchmark les va a estar contactando a los que pusieron que sí, que querían ser contactados, para contarles un poquitito más sobre la plataforma y ofrecerles este 20% de descuento que amablemente Benchmark pone a disposición. Y otro beneficio, otro agregado, a todos los que estuvieron registrados, a todos los que participaron y estuvieron tuiteando, cuando les enviemos el mail de memorias, les vamos a ofrecer un 50% de descuento en nuestros cursos que tenemos, en uno de nuestros cursos intensivos que tenemos en Interlats y cmlatam.co. Así que un beneficio más a todos los que se están registrando y están formando parte de nuestra comunidad, nuestras actividades. Les tengo una noticia muy interesante también, como último aviso. Se nos vienen dos futuros webinars junto con el equipo de Benchmark, donde vamos a estar hablando de dos temas muy interesantes. Uno, cómo generar la base de datos calificadas, o sea, cómo generar esas personas a las que yo luego les voy a hacer el envío de mi email y comenzar el proceso de generación de leads. Y número dos, vamos a hacer un webinar profundizando en todo lo que es buenas prácticas de email marketing. Hoy hicimos una pequeña entradita, ¿no? Como una pequeña prueba de todo esto. Se nos viene un nuevo envío, así que estén atentos, que les vamos a estar avisando a la brevedad y en el email de memoria. Les vamos a estar enviando la invitación a próximos webinars. No quería dejar de agradecerles a todos los que han participado, espero que les haya gustado mucho la temática del día de hoy. Hacemos estos webinars con mucha pasión, con mucho esfuerzo y también con muchas ganas para que todos aprendamos juntos de marketing digital y social media. Y también agradecerte a ti, a José, a Charlie y a todo el equipo de Benchmark por ser parte de nuestros webinars y de nuestras actividades. Te dejo un abrazo, José. Espero contar con tu presencia y con tu ayuda para el próximo webinar, ya que me encanta que podamos hacerlo en conjunto. Y te dejo también para que saludes a toda nuestra audiencia. Excelente, Pablo. Muchísimas gracias. Muy agradecidos estamos por esta presentación y cabe también añadir que si visitan nuestra página web en benchmarkemail.com y se registran en nuestro periodo de prueba, hemos activado el día de hoy y el día de mañana lo que es la cuenta gratuita para que puedan administrar 2,000 correos electrónicos, para que puedan practicar el tema de la segmentación. Tenemos una excelente herramienta para que puedan segmentar sus bases de datos y puedan enviar correos electrónicos, hasta 14,000 correos gratuitos. No hay ninguna obligación ni ningún compromiso, no se pide mayor información al registrarse. Así que bueno, está la opción abierta también para que puedan poner en práctica un poco de lo que se habló el día de hoy en este webinar. Muchísimas gracias. A ti, José, un abrazo grande para todos y nos estamos viendo en la próxima edición de Conexión CM. Buenas tardes. Adiós.